primer lugar, muchas gracias. Hay agua, una vez más, Alejandro Maceira, David Escobar, fuertes y jóvenes que estáis desde hace tiempo y además habéis cogido el timón del mundo del agua y lo estáis haciendo muy bien. Sí, la pura realidad, porque en primer lugar no sois la voz de su amo, ¿eh? Y a todos los usuarios de algún modo tratáis de mostrarnos la realidad y de ponernos en contacto unos con otros. Eso hoy tiene mucho mérito. Así que os animo a que sigáis, que quedan muchos años todavía. Voy a daros muchos datos, pero como luego se quedan porque las diapositivas están aquí, vosotros hacéis lo que queréis conveniente. Pero quiero daros datos relacionando un poquito lo que es el regadío y el futuro que tiene el regadío. A ver si estamos ahora a lo mejor haciendo transformaciones que van a quedar obsoletas o que no van a servir para nada dentro de X años. Eso es lo que quiero demostraros. Entonces, voy a empezar con una serie de diapositivas. La roja, ¿no? No, azul. Porque voy a ir rápido. Ya os digo, me gusta siempre así. En primer lugar, sobre las políticas nacionales, muy brevemente, hablar de lo que representa, cuáles eran las fortalezas, haciendo un breve resumen después de todo lo que había hablado. Bueno, sí, quiero advertir una cosa, no todo lo había hecho muy bien. La habéis llamado ponencia o presentación magistral a la mía, y magistrales han sido todas las anteriores, precisamente, de las que he podido aprender, y mucho. La mía es una más del montón, pero vamos. Sobre fortalezas del regadío, ya lo hemos visto, sobre el plan para transformación y resiliencia. El plan, hay una dotación de 563 millones de euros, supone el 53% de todo el presupuesto, que con la contribución financiera de las comunidades de regantes puede ser superior a 700 millones, que las actuaciones, se van a actuar más de 90 comunidades de regantes, ya ha dicho precisamente Víctor de SEIASA que van a ser 100 y algo. Con esto lo que quiero decir que el Ministerio de Agricultura, dentro de lo que cabe, el 53% de su presupuesto es mucho. Lo que pasa es que es insignificante si estamos hablando de unos fondos los fondos de Europa eran de 140.000 euros, poco más o menos, 1.000 y pico, que es lo que se le concede a Agricultura. Yo creo que la Agricultura debe pasar mucho más en un país como en España. O sea, que aquí el problema es del Gobierno, que no facilita medios a la Agricultura. La Agricultura ha hecho un buen esfuerzo, el Ministerio de Agricultura no le podemos reprochar nada, pero sí hay que decirle, como ya le dije al ministro en varias ocasiones y en el Congreso también, que de algún modo presione al Gobierno y presione en Europa, que son necesarios muchos más fondos. Como bien habéis dicho, nos queda casi 1 millón de hectáreas todavía. Yo no voy a hablar de las hectáreas ni nada de eso porque ya habéis hablado, pero sí con relación al Ministerio de Transición, el PERTE, esa dotación de 1.780 millones de euros, los incluyen del orden de 200 millones para la digitalización de las comunidades de regantes. Está muy bien, nosotros estamos, como muy bien se ha dicho antes en las mesas anteriores, con los brazos abiertos para esa digitalización. En fin, y no me voy a extender en ese tema, sí decir cuáles son las debilidades. Ahora mismo, de cara al regadío, también, con relación a los planes hidrológicos. Estamos en el tercer ciclo de planes hidrológicos. Las infraestructuras se han olvidado, se ha dicho, pero parece que no tienen importancia. Este Ministerio ha quitado incluso más de 20 actuaciones que había previstas y aprobadas ya, muchas de ellas, desde el final del siglo pasado, que eran necesarias, infraestructuras hidráulicas, las ha quitado. Yo le he pedido muchas veces, tanto a la ministra como a los máximos responsables, digo, ¿me podéis explicar cómo unas obras que eran imprescindibles a final del siglo pasado, ahora con un cambio climático en ciernes que estamos empezando a vivir, y ahora que más que nunca van a hacer falta esta obra de regulación, han desaparecido? Explicación. Queremos solo poner la realidad y como no se van a ejecutar, las quitamos. Entonces, ya no nos queda ni la ilusión de que se puedan hacer en un futuro, porque si no aparecen en los planes hidrológicos, no se pueden ejecutar. Y además, en el caso de las infraestructuras hidráulicas, como yo defendemos ahora, van a ser fundamentales precisamente para adaptarnos, no solo para mitigar, sino para adaptarnos al cambio climático, por una razón. Porque esas infraestructuras, los embalses sobre todo, van a evitar los daños que producen las inundaciones, laminando luego avenidas, y luego además se va a disponer de agua en la época de sequía. Con lo cual, si es lo único que coinciden los estudios realizados con el cambio climático son inundaciones y sequías, ahora más que nunca van a ser necesarias. Y en los países de clima árido y semiárido, precisamente, cuanto más reguladas estén las cuencas,
mejor se adaptarán al cambio climático. Lo diga quien lo diga. Lo he dicho en muchos foros internacionales donde intervengo mucho. Jamás me han dicho nada en contra. Que sí, pero que ahora no, ahora hay otros métodos de combatir el cambio climático. Tal vez nadie me dice que no es verdad, pero la realidad es esa. Y digo de antemano, para que ese dato lo puedan disponer, si no hubiera obras de regulación en España y estuviésemos a merced del agua que discurre de un modo natural por nuestros ríos, apenas si podríamos vivir del orden, en toda España, de 5 millones de habitantes, durante los meses de julio y agosto, con los ratios de consumo actuales. Y estamos viviendo más de 70, no solo en España, sino con la población flotante, gracias a la regulación. Pero bueno, no quiero pararme, quiero ir deprisa porque si no, no pongo la diapositiva, que quiero dar muchos datos. Eso en cuanto a políticas nacionales, lo que nos preocupa para el regadío. Políticas europeas, bueno, fundamentalmente, con relación a la agricultura, la estrategia de la granja a la mesa, la que más nos va a condicionar, son los objetivos planteados antes del año 2030, que digo algunos, reducción del 50% del uso y el riesgo de plaguicidas químicos y más peligrosos, que está muy bien, pero eso tiene unas consecuencias económicas importantes. Reducción de las pérdidas de nutrientes, al menos un 50% sin alterar la fertilidad del suelo. No sé si le he pasado. No le he pasado, ¿verdad? Ahora sí. Ah, tampoco, esa es la de antes. Ah, perdón, no, que voy para atrás. Eso, gracias. Es que reducción de un 50% de venta de antimicrobianos, 25% de todas las tierras agrícolas se dedican a la agricultura ecológica, que eso, si se puede vivir de ella, sí, pero si no, y soy agricultor ecológico también, ¿eh? O sea que en olivar. Pero lo que quiero decir con esto que son medidas, que es lo que voy a decir ahora, todas en función de una protección del medio ambiente que es muy loable, pero ahora en la siguiente diapositiva lo resumo, que esa es la idea clara que quiero que quede. La diferencia fundamental entre la PAC europea y la política agraria americana que se está iniciando, que han tenido que hacer otra política diferente. Fijaros, como objetivo común de ambas, objetivos vinculantes de recuperación de la naturaleza y protección del medio ambiente. Muy loable y estamos todos dispuestos y los más interesados son los agricultores que viven en el medio natural y viven del medio natural. ¿Quién va a tener más interés en conservar esas explotaciones? Sino los propios regantes. Hay que decirles cómo y lo harán y están dispuestos a eso. Pero la diferencia fundamental, la PAC europea se basa en la protección del medio ambiente y la disminución de la productividad agraria. O sea, bajada de la rentabilidad. Puede provocar abandono. Las políticas como se hacen en Europa, no se estudian las consecuencias que tienen ni el coste, no se hace así. Sale una normativa, el más caprichoso pone, pues reducimos el 30%, 20, 40, 50, ¿y qué va a pasar con ese sector? Ya veremos a ver, cuando lleve 3 años, a lo mejor desaparece. Así se hace. No se han analizado, no se han hecho estudios económicos, ni estudios sociales, ni nada con relación ni a la PAC de Europa. Tenemos datos hechos, por ejemplo, en Estados Unidos de la política agraria aquí, de cuánto va a disminuir la exportación, cuánto se va a reducir la productividad, que es muy loable, el medio ambiente queremos todos defender, pero hoy día hay métodos y tecnología para hacerlo, como lo que pasa en la política agraria americana, que la ha iniciado hace poco el secretario general de Agricultura de Estados Unidos de la mano de México y Brasil, y están tratando de captar a otros países, no sé, esto era hace 3 meses, supongo que ya los tendrán algunos más, que está basada también en la protección del medio ambiente, como en Europa, pero el incremento de la productividad agrícola. Y eso es lo que quiero llegar, el porqué. Eso. ¿Cómo influye? En fin, en la agricultura, la guerra de Ucrania, por ejemplo, porque ese conflicto bélico ha desencadenado ya un incremento de precios. Esto va a tener mucha importancia en el desarrollo de la agricultura. Afecta especialmente al sector ganadero. Bueno, la guerra de Ucrania obliga a poner en marcha medidas y cambios en la agricultura para aumentar la producción y mantener la oferta de alimentos. España compra a Ucrania un 27% de sus importaciones de maíz, por ejemplo, y 62% de adquisición de girasol, solo por tener algunos datos. Posibilidad de utilizar superficies de barbecho obligatorio. Fijaros que aquí en Europa, para poder cobrar ayudas de la PAC, te obligan a dejar tierras vacías de riego, con lo que supone de costes de amortización de obras que se han transformado, etcétera, etcétera. Pero oscila entre el 20% y el 5%. Ya este año ha cambiado, porque como por fin se están dando cuenta en Europa que no podemos depender de otros países para bienes primarios,
porque por la política europea casi era mejor que desapareciese la agricultura, sobre todo en España, ¿eh? Según pues están viendo que hay que producir más, y luego vamos a verlo. ¿Por qué? Y autorización para la importancia del cereal transgénico para suplir la caída del suministro de Ucrania y Rusia. Os pongo algunas notas para que se vea la importancia que va a tener. Conflictos bélicos en el mundo hay más de 20, ¿eh? Que eso influye también en los problemas de inmigración, que quiero llegar a eso. Por eso no quiero entretenerme mucho. Solo del regadío español voy a decir algo que ya se ha dicho, pero vamos, por dar unos cuantos datos, es que cómo ha evolucionado y el esfuerzo que se ha hecho en España en la modernización de regadío. Además, que podemos presumir en todos los países del mundo, y yo represento a los países de Europa en Europa, precisamente, en los grupos de coordinación estratégica y todos los grupos del año 2002, y presido una asociación donde están los países de Europa y Norte de África, y otra también, he sido fundador de varias internacionales, que sigue funcionando. Otra es el Euromediterranean Irrigator Community, la otra nueva fundada en Portugal hace 2 años, perdón, Irrigando Europe, también, que tiene sede en Bruselas. Esta internacional, como fue la primera en 2002, la hemos hecho aquí. Aquí la sede es la de FENACOR en España, y alguna más, la IUMA, que son European Union Water Management Association. Pero bueno, a la margen de eso, quiero decir que me muevo por ahí y veo los problemas que están pasando. Es más, los países de Europa los convoqué un día, una reunión en Córdoba, en plena sequía, para que comprendieran, porque decían, ¿cómo se puede convivir en plena sequía y se riega y tal y cual? Para que viesen las obras hidráulicas, la necesidad de esas obras de regulación, la diferencia entre sequía hidrológica y sequía meteorológica. Eso les llamó mucho la atención, hasta el punto de que me pidieron autorización para venir de Inglaterra, por ejemplo, con un cámara de la BBC y con una presentadora, para grabar no solo lo que decíamos, sino ir a comunidades regantes, y lo llevé al Genil Cabra, que alguien lo ha mencionado hoy, anteriormente también, precisamente para que hablasen con agricultores, viesen la necesidad de las obras hidráulicas, y les critiqué, digo, vosotros que tanto criticáis que somos el país que más obras hidráulicas tiene, digo, gracias a ellas podemos vivir, porque si no tendríamos un 8% de regulación, que se reconoce en los planes hidrológicos. Tenemos más de un 45%, gracias a las obras de regulación existentes, que ahora se están abandonando. Pero habrá que reconsiderar esto. Bueno, no quiero pararme, quiero ir más deprisa y no quiero entretenerme. Miren, esta otra diapositiva, fíjense, lo que ha evolucionado son datos de cómo estaba el regadío antes del año 2000, los últimos 10 años del siglo pasado y ahora. Al principio, el sistema de riego de superficie en azul son las hectáreas que había aproximadamente en 1990. El 59% de la superficie regada en España, que era 1.973.000 hectáreas, se regaba de superficie. Ahora, los últimos datos del Ministerio, que son de 2020, de diciembre, se ha reducido a 888.000, lo que queda de riego de superficie en España. O sea, que queda un 23% de toda la superficie existente de riego en España. El sistema de superficie es muy poco, es un 23%. Pero veré luego lo que ha pasado. El siguiente del centro era en el año 2000, 802.000 hectáreas, que era un 24%, ahora hay 23.000 y 884.000 hectáreas, porque ha aumentado la superficie. Y este año, los últimos datos, fijaros, tenemos el goteo, que es la tercera. Goteo. Un 17% de hectáreas había aproximadamente por 1990, eran 563.000, hoy hay más de 2.058.000. Un 54% casi de la superficie regada en España se riega ya por goteo. Preguntar, y a los ecologistas y ecologetas y toda esa gente que hay de esa familia, que pregunten a ver lo que hay en otros países, que yo los conozco, que puede ser un 6%, un 8%, si cosas, cantidades de desorden como mucho. O sea, podemos llevar la cabeza muy alta. Ahora, tenemos que digitalizarnos, tenemos que seguir avanzando. Todo eso sí, pero que vamos por el buen camino, ¿eh? ¿Y para qué ha servido eso? Lo que ya se ha hecho hasta ahora. Pues mirar, estos son los consumos netos. No es lo que se habla muchas veces de 24.000 hectómetros cúbicos para regadío. Esos son datos muchas veces de las confederaciones. En alta, que yo creo, y se lo digo a los presidentes de confederación y todavía no me lo han demostrado, que los tienen muchas veces por diferencia. Esto va a abastecimiento, que lo sabemos. Esto va a industria, el resto, regadío. Y ahí cabe todo. Porque fijaros los datos netos de agricultura, son los que pongo ahí. Fijaros, en el año 2004, el consumo neto de toda España era de 17.000.
En el año 2018, 15.000. Y sobre todo lo importante es la línea de puntos, la tendencia desde 2004 a 2018, cómo es a la baja, a la baja, a la baja en el consumo por hectárea. Esa es la realidad, con los datos de agricultura pues del 20, del año 20, de diciembre, o sea, que es lo último publicado. Y ahora voy a entrar en lo que sí me gusta, cuando hablamos muchas veces que todo eso, que sea sostenible, parece que sea sostenible, pensamos solo en medio ambiente, ya quiere insistir que una actividad será sostenible desde el punto de vista medioambiental, por supuesto, económico y social. Si el agricultor o el operario o la persona o la industria no puede vivir de esa actividad, abandona y no es sostenible. Sostenible es que se mantenga en el tiempo, desaparece, abandona. Y social lo mismo, todas las empresas que trabajan alrededor de servicios, mano de obra de todo tipo, y toda la industria, el complejo agroalimentario que alrededor del regadío, que muchas veces cuando se habla del PIB, y meto esta pequeña cuña, se habla a nivel político sobre todo, que ignoran todo eso, que hablan la agricultura, un 3 y pico % del PIB, representa muy poco, eso no es verdad. Cuando desaparece la agricultura de regadío, desaparece todo el complejo agroalimentario asociado. Y ahí entran industrias de todo tipo, la agroindustria, transportes, en fin, mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las empresas de servicios, todos vosotros que habéis hablado antes y vuestra imprescindible colaboración, pues el PIB que desaparecería, sumado el de todas estas empresas, sería superior al 15%. Es más, y en alguna provincia española, en algunas zonas, podría hasta pasar del 20%. Y eso sí es importante para un país. Eso se ignora en general. Bien, pues ¿qué es desarrollo sostenible? Pongo aquí la definición. Aquel que satisfaga las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Primera condición, satisfacer las necesidades de la población mundial creciente. Estamos en un mundo globalizado y ahí me voy a meter. ¿Cuáles son los condicionantes? Esta es una definición de esta señora Badland del año 87, pero sigue en vigor. Primero, satisfacer las necesidades alimenticias actuales para que sea sostenible, primera condición. Y segunda, usar un método de producción poco agresivos con los recursos naturales. En nuestro caso manejamos el suelo y el agua, que para eso estáis las empresas de servicios, que además lo hacéis muy bien, que minimizan tanto el uso del suelo, como del agua, como la energía, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible? Esos son archiconocidos, que son estos 17, nos afecta muchísimo todos, pero en fin, sobre todo el 6 y el 7, el agua y la energía, pero también todos los demás que al fin y al cabo están hablando de disminuir la pobreza, que la gente viva mejor, que no falte el agua, objetivos muy loables, que ahora desde la ONU se trata, y yo los defiendo, totalmente. Y bueno, están ahí. ¿Y cuáles son los desafíos que quiero entretenerme ahí? A nivel mundial. Esto está totalmente actualizado al día de hoy, tomado de la FAO. Mejorar, esto sí lo voy a decir, la productividad agrícola. Fijaros que todo suena muy bien y es verdad, y todo es pero no es lo que se está utilizando. Mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para cubrir la demanda creciente. Nadie habla de la demanda creciente de alimentos ni nada, y ahora lo vamos a ver. Garantizar una base sostenible de recursos naturales. Abordar el cambio climático y la intensificación de los desastres naturales. Todo muy bien. Prevenir las plagas y enfermedades transfronterizas. Erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad. Erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición. Mejorar las oportunidades de generación de ingresos en zonas rurales y abordar las causas raíces de las migraciones. Eso no es nada más que la falta de alimentos. Van de un sitio a otro porque necesitan. Que esto se va a agudizar cuando entremos en la crisis alimentaria que probablemente tengamos en poco tiempo, en 1 o 2 años, y Dios quiera que me equivoque. Potenciar la resiliencia ante crisis prolongadas, desastres y conflictos. Transformar los sistemas alimentarios para que sean más eficientes, inclusivos y resilientes. Y en la última, fijaros, lograr un sistema de gobierno nacional e internacional coherente y efectivo, que bien nos vendría a nosotros y a todos los países. Lograr un sistema de gobierno nacional e internacional coherente y efectivo. Pues esto es lo que dice la FAO y lo que propone la FAO. Y ahora digo, ¿qué es lo que quiero transmitir? El regadío se necesita o está pasado de moda. Gasta agua, contamina,
como se oye por ahí o se lee por ahí. Regadío, pregunta a lo mejor, yo se lo he dicho alguna vez, a algún niño en una escuela que lo que le dicen o lo que le cuentan o lo que le han dicho, sí, que es un regante y a lo mejor no sabe lo que es, dirá, uno que despilfarra y contamina. No sabe a qué se dedica. Cuando ve un huevo de gallina piensa que se fabrica en el supermercado o la carne en la fábrica de al lado, ¿no? Pero eso. Entonces, todo eso hay que cambiarlo, porque lo están confundiendo. Por eso la crisis de popularidad, que ya se ha hablado, que pasa la agricultura, soporta a nivel mundial, pero más en Europa, por este excesivo ambientalismo que condiciona no solo los planes hidrológicos, sino que condiciona precisamente pues, el desarrollo de los países, cuando realmente tenía que ser todo lo contrario. Los objetivos tendrían que ser, insisto, conservación del medio ambiente fundamental y la realidad que vamos a ver ahora. ¿Qué pasa en el mundo? Hechos. Hay una población mundial creciente, hoy 7.800 millones de habitantes, 9.500 previsto para 2050, más de 11.000 para 2100. Otro, he sacado 3, así un poco que sean de las más importantes, porque si no, les parece fundamental. Existencia de más de 800 millones de personas desnutridas hoy en el mundo, que se mueren, que pasan hambre. Importante presión sobre los recursos naturales de tierra y agua, si hay cada vez más población. Y encima, y ya hay desnutrición, cuando vengan los 2.000 y pico millones de habitantes que van a venir en muy poco tiempo, antes del año 2050, ¿qué va a pasar? Más inmigraciones, más guerras, más problemas, en fin. Y además el cambio climático, lo que hace acelerar todo eso. ¿Cuáles son las limitaciones? Esos son los hechos. Hay menos superficie cultivable y menos agua dulce per cápita en el mundo. Lógico, esa es la realidad. La tierra es la que es, el agua es el que hay más gente, pues bueno, tendremos que organizarnos de otra manera, como ha pasado y como saldremos adelante gracias a las tecnologías que vosotros precisamente de algún modo estáis trabajando en ello, investigando. Otra limitación, que la nueva agricultura no se trata de producir más porque sí, no, ni mucho menos. Tiene que estar basada en métodos y prácticas menos emisoras de CO2 y de metano. O sea que se hace un poco más difícil todavía, pero que sí, que son objetivos que se pueden conseguir. Ahora vamos a ver. Aquí pongo como información nada más, unos datos totalmente actualizados también de la población mundial, las previsiones que hay. ¿Veis? 2022, 7.900, aquí ya he afinado más con los datos. 2030, 8.300, 9.500, 2050 y 11.000. La población mundial en millones de habitantes y que eso supone aproximadamente del orden de 60 a 70 millones por año. Pero ahora voy a poner una gráfica que es muy buena. Que es esta precisamente porque el crecimiento demográfico mundial desde 1750 a 2150, lo previsto. Fijaros, empezamos 1750 si veis cómo hasta el año 1950, bueno, en azul es el crecimiento de los países en desarrollo. Es que se ve muy mal la diapositiva. Y abajo en amarillo los países desarrollados. ¿Cómo ha aumentado la población? Fijaros que abajo en el eje de ordenadas, desde 1750 hasta aproximadamente 1950, con el eje de abscisas están en millones de habitantes la población. Aproximadamente, fijaros, hace 50 años o poco más, o 60 años, 70 años, había pues alrededor de 3.000 millones de habitantes en todo el mundo. Hace nada. Y ahora estamos cerca de 8.000 que vamos a llegar, posiblemente antes de final de este año. De 3.000 a 8.000. O sea, el crecimiento que ha habido, claro, lo previsto que es hasta el año 2150 es esta gráfica. Pero fijaros lo que ocurre en los países en desarrollo, es azul. Es este que ha ido creciendo muy despacito, bien, hasta 1950, luego ha seguido creciendo un poquito más hasta final de siglo aproximadamente y luego ya incluso hasta descendiendo. Veis que es abajo, lo amarillito de abajo. O sea que ese crecimiento se va a producir en los países en desarrollo, que es donde más necesidades tienen, donde más problemas tienen y donde hay que buscar solución a los problemas. No abrirle las puertas que vengan aquí y a ver qué pasa.
Ese era, me refiero al primer reto. El segundo reto, que era la pobreza existente en el mundo, fijaros, este es un mapa mundi, realmente los colores más oscuros es donde la situación es más crítica. ¿Veis? África, sur de África, algo de Centroamérica, en fin, India, hay una superpoblación, pero es al margen, en la zona de Asia y todo eso, si hay 40% de la población mundial está allí, en ese sector. Pero bueno, lo que quiero decir, y algunos datos, el 10%, 760 millones de habitantes de personas sufren desnutrición. Aquí está, 155 millones de niños menores de 2 años sufren desnutrición. La seguridad alimentaria muy grave en 20 países que actualmente sufren conflictos bélicos, ya por lo menos 21 seguro, con la invasión de Putin a Ucrania salvajemente hecha. Bien, siguiente diapositiva. La presión sobre los recursos naturales. ¿Qué dice la FAO? Responder a ese previsible incremento de la gestión de la disponibilidad. La FAO prevé que en 2030 que el regadío podría aumentar un 20%, la superficie cosechada real crecerá, cosechada de regadío, crecerá alrededor de un tercio, 250 millones pasará de 320, ya casi lo habrá, asociada a una mayor intensidad de cultivo y que es necesario incrementar la productividad del agua utilizada. Algunos datos que doy aquí, pero estos son un poco, en fin, 2.100 millones de personas, muy recientes, pero en fin, 2.100 millones de personas consumen agua, muy poca agua, y 2.000, pues estamos hablando de millones de personas consumen agua contaminada por materia fecal. La FAO advierte que la agricultura de este siglo, fijaros, esto sí es importante, debe incrementar la producción de alimentos en más de un 60% antes del año 2050. Ahora el último dato que he visto era el 55% de ese orden. Debe aumentar, Y aquí estamos diciendo en España y algún partido político hoy en el gobierno que la solución del problema del agua es quitar 1.200.000 hectáreas del regadío existente. Fijaros qué barbaridad. Y fomentar la agricultura de secano. Cuando es justo todo lo contrario lo que hay que hacer. Hay que potenciar la agricultura de regadío, pero de regadío, la productividad de un regadío precisamente que sea muy eficiente, que con la máxima tecnología utilice el mínimo de agua y el mínimo de tierra y pueda producir más, porque una hectárea de regadío en España produce como 6 de secano si es del interior, pero puede producir como más de 40 de secano si es agricultura intensiva. ¿Qué pasaría en el mundo si tiene que aumentar un 55% la superficie, la producción a base del secano? Sería en detrimento de selva y bosques, medioambientalmente inadmisible. O sea que hay que potenciar la agricultura del regadío con el máximo de tecnología para conseguir esos objetivos. Y esto lo dice la FAO, Ahora cuando hablamos de globalización, esto es para todos. Conclusiones. Las políticas españolas y europeas son cada vez más exigentes y limitan la productividad de la agricultura y del regadío español, con excepción de la guerra de Ucrania, que va a servir para que todos abran los ojos y vean la necesidad de producir alimentos, pero alimentos en los países más desarrollados, como es Estados Unidos. Bueno, India y China, os puedo decir que llevan comprados más de 80 millones de hectáreas en África y parte en América. Hace 4 años, desde la pandemia estoy perdido, pero hasta entonces llevaban ya más de 80 millones de hectáreas para producir alimentos y autoconsumo, dicen ellos. Pero de momento eso está así. O sea, se están organizando. Aquí no. Aquí estamos limitando precisamente la superficie cultivada y provocando el abandono. Porque si os digo una cosa, este ministerio que es de reto demográfico, precisamente, en estudios que se hicieron previos al Plan Nacional de Regadío, que se aprobó en el 2000-2001, recuerdo que aquí en España los únicos pueblos donde había aumentado algo la población o al menos no había disminuido eran aquellos que tenían más de un 55% de su término municipal de regadío. En todos los demás había disminuido. Ahora, unos datos del año pasado, hace 2 años, que los leí, de las 15 ciudades más despobladas, 13 son las que menos regadío tienen. Algo tiene que ver, porque precisamente, pero no ya el regadío, la agricultura de regadío, sino todo ese complejo agroalimentario asociado que es el que genera puestos fijos y el que genera actividad también. Bien. Segunda, para mitigar los efectos negativos del cambio climático, los regadíos del Mediterráneo necesitan tecnología y tener el agua garantizada mediante la infraestructura regulares necesaria, tanto embalses incluso como trasvases. Aquí ahora que se habla tan mal de los trasvases, yo siempre digo que la peor contaminación del agua que tenemos en el siglo XXI y en España
no es la difusa de los agricultores, que sí, que hay que combatirla y todo eso sí, hay que evitarla. Es la contaminación política del agua, porque ya los fines que se persiguen no es el bien común, es una comunidad autónoma contra otra, un país contra otro, eso me da votos, con lo cual yo quiero cortar el trasvase para ver si me da votos a mí que he puesto las trabas. Yo no quiero un nuevo trasvase porque digo que me van a quitar el agua, que me impiden el desarrollo. La gente se lo cree con su buena fe y sacan hasta la escopeta para defender aquello, pero es mentira, no es verdad, y eso está pasando. O sea que la contaminación política del agua es la peor contaminación que hay ahora mismo, porque no se persigue el bien común, sino un bien localista. Parece que el agua ya es del que la tiene más cerca. Yo he oído decir que hasta los regantes somos culpables, que hay sequía porque los regantes gastamos agua. Por eso hay sequía, por eso ni llueve, ¿no? O sea, barbaridades, pero en España y fuera de España, pero en España más. En otros países ya le están viendo las orejas al lobo y están cambiando. Fijaros, la paz es fácil todavía, aunque no han dicho nada en el Ministerio, que a lo mejor se reestudie, porque esas obligadas superficies ya se han autorizado. Esas superficies que se obligaban a dejar vacías, ya este año se ha autorizado a que se siembren pastos y se siembren cereales. Este año, como excepcional. Pero veremos si en el futuro no va a haber más remedio que eso y lógicamente, y facilitar la modernización y la tecnificación para que aumente la productividad, que eso es de lo que se olvida Europa. El regadío es el usuario que se ha modernizado mediante grandes inversiones público-privadas, además desde hace tiempo, consiguiendo mejoras sociales, territoriales, medioambientales en las zonas regables. Eso ya lo habéis dicho muy bien. La verdad es que he disfrutado con todos los ponentes que habéis intervenido antes, Encontraba gusto, no tenía que estar con la escopeta cargada aquí contra nadie ni nada, sino al revés. Muy bien, 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 bien. Hubiera dado un abrazo a cada uno. A todos, incluidos presentadores y todo. La futura modernización de regadío tendrá como objetivo la eficiencia en el binomio agua-energía. Esto sí es muy importante, ya lo sabemos, ahora ya lo estamos viendo. Ahora precisamente la energía, muchas de las zonas regables modernizadas, Víctor, tú lo sabes, puede peligrar muchísimo ahora su subsistencia porque están poniendo incluso hasta cultivos de secano en zonas recién modernizadas y con eso los ingresos brutos se quedan en nada y con eso el agricultor no paga ni los gastos fijos y menos las amortizaciones. Porque muy bien la ayuda de la administración, que se paga en 50 años, pero hay una hipoteca en 50 años que se tiene que pagar y se tiene que ir pagando y se tiene que tratar. Entonces, si no produces unos cultivos que sean muy rentables, no lo puedes pagar. Entonces, el regadío es insostenible. Vale. Entonces, además de ese ahorro de agua y energía, claro, es muy importante que los proyectos futuros, y lo habéis dicho vosotros también, que se aprovechen al máximo los desniveles geométricos, así como la producción de energía distribuida para autoconsumo en las zonas regables. Todo el que pueda producir energía del tipo que sea, el que tenga viento, con viento, el que tenga fotovoltaica o lo que sea, o sol, pues con sol, el que tenga canales y pueda tener un pequeño salto hidráulico, pues hidráulica, que tampoco contamina. O sea que todo lo que pueda ser producir energía para autoconsumo será favorable y será más viable ese regadío. Y sobre todo su sostenibilidad económica. Y para lograr la fijación de la población en el medio rural, es necesario que se cumpla un modelo de agricultura sostenible que ha de estar basado en dos principios fundamentales. Este es mío, Primero, competitividad y autosuficiencia económica. El agricultor debe poder vivir con su familia de esa actividad. Si no abandona, y será muy ecológico, será estupendo, pero ¿te cuesta el dinero? Pues nada, eso te cuesta 1 año o 2 años, ya no puedo más, me voy, que es lo que está pasando. Y segunda condición o segundo pilar que consigo afrontar, he puesto no agresividad al medio ambiente en los medios de producción, que es pues toda la modernización de regadíos, ahora digitalización, y eso va a ser un sin parar. La modernización empieza mañana, porque realmente cuando terminas con una cosa tienes que continuar. Los que ya se han transformado incluso en riego por aspersión tendrás que cambiar ahora mucho a goteo, ya se ha dicho también algunos, otros podrán seguir por aspersión. Y otra cosa importante para los que hacéis proyectos. Ojo, a la hora de hacer un proyecto, pensar en los costes de la luz, la importancia que tienen los costes horarios, sobredimensionar las instalaciones de riego para que se pueda regar, por ejemplo, solo por la noche o solo durante el día o cuando interese. Porque si se programa y se hace un proyecto para el riego de 24 horas, sean las tarifas que sean, tú no puedes parar ese riego, tienes que regar 24 horas seguidas. Y así hay muchos proyectos hechos. Entonces,
se hace insostenible, porque tendrías que duplicar la tubería para que concentrar todo ese agua en menos tiempo. Eso hay que preverlo. Ese coste adicional del proyecto inicial va a suponer luego un ahorro energético muy importante. Hay que evaluarlo y insistir en ello. De este modo, digamos que con esta agricultura sostenible se consigue una múltiple rentabilidad económica, social, medioambiental y territorial. Y por último, el regadío y la biotecnología serán la solución. Es que me he pasado. Ah, no, estoy bien en esa. Serán la solución para superar los retos de la demanda de una población mundial creciente. Ya lo dije antes, menos tierra, menos agua per cápita, menos costes de producción, también con la biotecnología, que ya hay cultivos no solo resistentes a plagas, que ya menos fitosanitarios, menos costes para el agricultor y menos contaminación también de productos que se aplican al campo. Pero también con menos agua se pueden regar los cultivos y se van a poder regar los cultivos gracias a la tecnología, digitalización y lo que venga después, que vendrá a este paso como estamos avanzando. Y esto último, que os lo voy a poner, esto es aproximado. Son datos que he sacado, pero sí quiero que seáis conscientes, o que seamos conscientes todos. El quesito de arriba, esto tan simple, es el porcentaje de la población en el mundo. ¿Veis? Hay una parte azul, que es el 30%, una parte roja, que es el 70%. Y abajo es el consumo de alimentos. ¿Veis que hay una parte azul, que es el 75%, y una parte roja, que es aproximadamente el 25%. Pues fijaros, el 30% de la población mundial, la de arriba, el azul, tiene a su disposición el 75% de la producción mundial de alimentos. La diferencia es que en vez de 75 sea el 70 ahora, por ahí, pero no es mucha, pero de ese orden. Estos datos los tengo, los saqué hace unos cuantos años, no eso seguro que no habría, a lo mejor ha empeorado. Y queda un 25% de la producción mundial de alimentos para el 75% de la población mundial restante. Entonces, fijaros de dónde vienen los problemas, de inmigraciones, emigraciones, guerras que si étnicas, que si no étnicas, y con el cambio climático no sé qué va a pasar. En unos sitios lloverá más, en otros lloverá menos, en fin, las zonas húmedas de antes eran secas, no lo sé. Pero esto solo para que tengamos conciencia de que esto existe, de que esto ocurre, y de que tenemos que poner todo nuestro granito de arena para que se solucione. Nada más, muchas gracias.